Bueno, muy buenas tardes. Estamos acá en un nuevo espacio de RH Management. Lo hemos canalizado a través de RedMat, de la red de mujeres de alta dirección, para poder conversar con mujeres gerentas generales, quiero ser redundante en eso, o las CIOs, como nosotros le hemos puesto en nuestro espacio, la voz de las CIOs, porque hemos conversado en otra oportunidad con la voz de los CIOs, que son varones. Así que tenemos acá a Jimena Gómez Contreras, ella es CEO de Más Cepeda, ella es ingeniero civil industrial, tiene 18 años de experiencia en este mundo. Jimena, bienvenida a estar acá con nosotros y con nosotras. Muchas gracias, Patricio, por la invitación y feliz de acompañarlos hoy día. Jimena, ¿cómo mirando un poco el contexto global de todo el tema mujeres que está tan en la agenda pública y en la agenda global, ya llevamos años con este tema, desde el 8M, como se habla, famoso, se logró instalar ahí un tema que antes no era muy común de conversar. ¿Cuál crees tú que son los desafíos que tienen las mujeres para llegar a la arte dirección en particular, mirando esa experiencia propia tuya de ahora que tú eres gerente general? ¿Cómo ha sido para ti ese proceso? ¿Qué desafíos ves ahí? Bueno, en primer lugar, creo que sigue siendo muy necesario generar espacios. Y esos espacios, lamentablemente, en esta instancia tienen que ser con algún grado de imposición, eh, con algún grado de obligación, porque por sí solo creo que va a ser un periodo muy largo para que se den. Si Correcto. bien considero que somos muchas, en la red existen muchísimas mujeres con la experiencia, las habilidades y el conocimiento y profesionalismo necesario para poder desarrollar cargos de dirección de empresa, de gerencia general, todavía faltan esos espacios. En Y ahí, segundo, Jimena, Jimena, tú estás mirando un poco las cuotas, que es la conversación que hay, las cuotas para los directorios, estás mirando la paridad, ¿cómo lo estás, cuál es tu idea detrás, en el fondo, de eso? creo que el tema de cuotas es algo que es necesario y también creo que los dueños de empresas, más abocados al sector privado, que es hoy día donde me desarrollo yo, tienen que generar esos espacios también. Yo tengo la suerte de trabajar en una empresa, liderar en una empresa que se ha dado ese espacio. Y no solamente en la gerencia general, sino que también desde el directorio. De hecho, el directorio al cual yo le reporto lo forman 5 miembros, de los cuales 3 son mujeres, mujeres con una amplia experiencia empresarial y profesional en distintos ámbitos de desarrollo y es muy provechoso el diálogo y el aprendizaje que yo estoy teniendo en esos directorios que son bimensuales. Creo que esos espacios, como te decía, son súper necesarios de seguir generándose. Eh, y por otro lado, creo que hay una misión de parte de nosotras mismas, como profesionales, como líderes. Creo que nosotros tenemos que mostrarnos más, tenemos que salir de la zona de confort, tenemos que generar las redes necesarias, eficientes, que nos permitan generar ese mostrarnos desde lo que nosotros somos como mujeres, con esos matices en el liderazgo que nos generan ciertas diferencias y que también nos permiten generar impactos en las organizaciones. Ese mostrarse implica muchas veces el poder ir más allá de lo que hoy día estamos haciendo en el ámbito de nuestros cargos, es participar de alguna organización como RedMat y de otros gremios, que eso Correcto. genere más visibilidad al profesionalismo y a las habilidades que cada una de nosotras puede tener. Sí, bueno, desde acá, desde este humilde espacio, desde RH Management, lo que nosotros buscamos efectivamente es sembrar para que las mujeres también tengan las mismas posibilidades de los hombres para llegar a los cargos de alta gerencia y de alta posición. Solo un dato para la audiencia, Jimena, a lo mejor tú también conocías este dato, me parece que haberlo visto también en Redman en algún minuto. Nosotros publicamos hace poquito, de hecho está publicado en nuestra home, un reportaje en donde un estudio del Banco Mundial habla, un estudio que hicieron en Estados Unidos. Ellos hablan de que si en Estados Unidos existiese paridad en todos los niveles, el PIB de Estados Unidos aumentaría 5,3 trillones de dólares. Es el estudio que ellos tienen
considerando este talento, o sea, si el talento de las mujeres en un 50% está en todas las posiciones en Estados Unidos, hay un aumento de 5,3 trillones de dólares al PIB, que es muchísimo dinero. Solo una Muchísimo. idea, lo dejo ahí un poco para entender el nivel de la conversación que estamos teniendo y por qué la estamos teniendo. Porque aquí hay talento y talento que puede aportar. Eso es, Jimena, ¿no? Justamente, y si bien nosotros estamos conversando de generar estos espacios en la alta dirección, no nos olvidemos que aquí también hay un tiraje, por decirlo muy coloquialmente. Si generamos espacio para que nosotras las mujeres estemos en puestos de liderazgo, también se van a dar crecimientos en la organización, van a generarse espacios en la línea supervisora, en la jefatura, en las líneas gerenciales y también en otras gerencias generales, para llegar finalmente con mayor experiencia y habilidades y conocimiento a la dirección de empresa. Entonces, no me cabe ni una duda que están esas posibilidades y ese potencial de generar impactos muy positivos en los negocios, pero también en el desarrollo de las sociedades. No nos olvidemos que nosotras también somos parte de una familia que aportamos a la economía familiar y por lo tanto eso también va a contribuir al desarrollo de la sociedad en su conjunto. Jimena, te quiero llevar a otro espacio, a otro lugar ahora. Quiero que la gente conozca un poco más cómo miras tú los tipos de liderazgo, las características del liderazgo. Si tú miras, por ejemplo, otros liderazgos, todos miramos distintos liderazgos en distintos niveles, ¿cuáles son las características que a ti te identifican en un tipo de liderazgo y saber si esas características tú, en definitiva, son las que tú aplicas en tu quehacer diario o es la que te gustaría llegar y que estás camino a eso, en el fondo? ¿Cuáles serían esas características de liderazgo que a ti te llaman la atención poderosamente? Puede ser definirla o también ponerla en una persona, hombre o mujer. Ahí cuéntame tú. Mira, yo la verdad que soy de un liderazgo bien cercano y siempre me gusta confiar mucho en mi equipo, delego mucho en las personas que me reportan y que forman parte de mi equipo de trabajo. Confío en ellos y siempre estoy muy disponible a apoyarlos y facilitar aquellas cosas que se les dificultan o aquellos problemas o piedras que van saliendo en el camino. Creo que esa es una muy buena forma de desarrollar los equipos y alcanzar las metas y objetivos que nos planteamos a nivel de negocio y como organización. Eso también va a permitir que ellos actúen de una misma manera con el resto de los equipos y cada una de las posiciones de los colaboradores se van a sentir con la confianza y el confort para desarrollar tranquilamente su trabajo. Dentro de eso, también creo que es importante el dar el espacio para que cada persona, cada colaborador, brille con luz propia. Y en ese sentido es muy importante entregar desafíos adecuados, desafíos que estén acordes a la experiencia, competencia y profesión que cada uno desarrolla, pero que le permita ir un poquito más allá. Creo que eso es muy bueno para el proceso de desarrollo que cada uno debería tener dentro de un año laboral y con eso crece también toda la organización. Bajo ese contexto de generar esta cercanía, desafíos constantes, que es lo que yo espero también que mi jefatura y mi directorio me esté entregando permanentemente, me gusta mucho el liderazgo, la figura de Michelle Obama. Ella siempre fue una mujer que brillaba con luz propia. Si bien era la esposa de un tremendo presidente de Estados Unidos, nunca fue la típica primera dama. Y eso lo demostró en distintas esferas y hoy día eso queda muy, muy claro. Hoy día yo creo que es más famosa ella que su esposo, a pesar de que fue el presidente de los Estados Unidos. Tremendo país, tremenda potencia mundial. Y en los cargos y en las posiciones que ella logró tener dentro de ser una primera dama generó un impacto muy positivo. Ese empoderamiento le permitió luchar con mayor fuerza y generar más espacios para los derechos de las mujeres y también de las etnias, del racismo, luchó fuertemente contra el racismo. Entonces, ese espacio de una mujer profesional, no nos olvidemos que ella estudió en Harvard, ella es abogada, desarrolló mucho su profesión en el mundo privado, pero también en el público,
Esa experiencia, esas habilidades, ese desarrollo le permitió generar un cambio importante en los Estados Unidos en el tiempo que ella fue primera dama y hoy día lo sigue haciendo. Correcto. Por eso ese liderazgo fue desde el profesionalismo, desde la cercanía y desde esto que te mencionaba al inicio de brillar con luz propia. Jimena, vamos a hacer un doble clic a esa parte que tú estás haciendo. Mirando el rol de los gerentes generales, de los y las gerentes generales, en este siglo, en el siglo XXI, dentro de ese contexto, me acuerdo que hace poquito, hace un año, salió esta declaración en Estados Unidos que firmaron, no sé, como 150 CEOs, la mayoría hombres, Ujú. donde decían que las empresas debían estar preocupadas de las comunidades, del medio ambiente, que tenían que estar preocupados sus trabajadores, más que de las utilidades. Es como una corriente opinión que hay en torno a eso, de cuál es, que en el fondo el gerente general tiene que estar más preocupado de engrosar los bolsillos de los accionistas a través de las utilidades, o su misión no es solo eso. ¿Cuál es tu opinión ahí? ¿Cómo ves tú el rol de las y los gerentes generales en estos tiempos? Yo creo que hoy día cada vez es más importante que las empresas tengan un propósito y el rol que cada una de las empresas tiene está relacionado con esto que tú mencionas, de no solamente ser sustentable y generar beneficios económicos y que eso obviamente rinde en utilidades para los dueños de las empresas, sino que también tiene un rol social muy relevante y un rol del cuidado medioambiental y la sustentabilidad en el tiempo. En el rol social hay que partir por casa y claramente lo más relevante es que los colaboradores que formen parte de una organización se sientan primero cómodos trabajando donde están, bien remunerados y también con la confianza de poder desarrollar sus funciones de acuerdo a cómo ellos se les da el espacio para hacerlo. Y dentro de eso también está el rol tan relevante de capacitar y acompañar en la formación y crecimiento de esos colaboradores. En ese contexto es súper importante, por ejemplo, el dar espacios para mejorar, para crear y también el espacio para las cosas más lúdicas, para poder relacionarse adecuadamente. Teniendo un buen clima laboral, todo lo que venga dentro de la organización, el desafío que venga, la ambigüedad que venga, la pandemia que venga, va a ser bien llevado por toda la empresa en su conjunto. Los colaboradores van a estar más disponibles a hacer de todo para que la empresa esté posicionada y tenga un rol de liderazgo y cumpla sus metas. Y ahí los resultados económicos se dan por sí solos. Cualquier pandemia, cualquier ambigüedad, que esto ya cada vez está más común dentro de las cosas que nos tocan hacer y las decisiones que tenemos que tomar cada vez con mayor velocidad, se van dando de manera fluida. Y en el rol medioambiental, no nos olvidemos que hoy día tenemos un planeta con mucho daño. Y claramente en las posiciones que nosotros tenemos de liderazgo, tenemos que tratar de buscar formas de impactar positivamente a mantener nuestro planeta vivo. Eh, y ahí hay muchas cosas que nos toca hacer. O sea, yo lidero una empresa que vende equipamiento médico, dentro de eso hay mucho accesorio plástico, y hay muchas cosas que no se hacen solo, se hacen en comunidad, co-creando con otras instituciones. En mi caso, hay que hacer muchas cosas con los hospitales, con las clínicas y también con los proveedores. Y ahí hay un rol que alguien tiene que tomar, que es el liderazgo de qué hacemos para no seguir tirando más basura plástica al planeta y cómo hacemos para que cada vez estos accesorios sirvan o se hagan de una manera distinta. Eh, y dentro de este contexto hay esta triada, creo que es muy importante el rol que ha ido desarrollando hoy día el sistema B. Existen muchas empresas, la mía, la que yo lidero, es una empresa certificada como empresa B, y cada vez hay más empresas que surgen desde los emprendimientos, desde ser una startup como empresa B. Yo creo que a veces cuesta más cuando tú ya llevas un tiempo en el mercado y te transformas en empresa B. Cuando las empresas surgen ya con esta idea del triple impacto económico, social y medioambiental, las cosas ya se desarrollan de una manera distinta dentro de las empresas.
Jimena, gracias por llevarme ese tema. Justamente quiero terminar hablando del futuro del trabajo, en definitiva, pero antes de hablar del futuro del trabajo, quiero que hablemos del presente. Y Ujú. dentro del presente hay tres espacios que me gustaría conocer tu mirada, y uno tiene relación con los temas de salud mental, propiamente tal, que fueron muy duros para la mayoría de la humanidad y en distintos ámbitos. O sea, se murió gente, ¿te fijas? Entonces, pero también se gatillaron muchas cosas en distintos niveles. Eh, pero la salud mental no solo se vio afectada durante la pandemia, es un tema que arrastramos hace mucho tiempo, la gran depresión que hay y el gran estrés y el gran agobio que tiene el mundo del trabajo en general. Mm. Y ahí quiero invitarte a tener dos miradas. Una, la mirada general, cómo lo ves tú, pero también me gustaría conocer la mirada del CEO, en este caso de la gerente general, porque al final siempre hablamos de los otros, pero el CEO también es ser humano y también se cansa, también se agobia y también las decisiones que tiene que tomar también lo complican. Entonces, quiero llevarte esas dos dimensiones. Partamos por la general. ¿Cómo crees tú que podemos convivir de aquí para adelante con el tema de la salud mental, en términos generales y después lo particular, Jimena? Pucha, es difícil esa pregunta porque tal como tú lo decías, yo creo que los problemas que estamos viviendo hoy día relacionados con salud mental no solamente se generaron en la pandemia. Veníamos con un estrés, un agobio previo, que la pandemia lo que hizo fue exacerbarlo, quizás ponerlo más visible. Y creo que es algo que permanentemente las organizaciones tienen que estar mirando respecto a cómo está su gente, cómo están sus colaboradores a nivel global. Creo que este es un tema que va a costar trabajarse, que va a costar solucionarlo, pero que tenemos que ir acompañándolo de varias cosas que incluso van surgiendo hoy día, de jornadas laborales más cortas, de tener más espacio para el esparcimiento, para la familia, de que los colaboradores puedan también tener espacio dentro de su jornada laboral para tomarse un café, para conversar con un otro, algún colega, para poder ir a hacer un trámite, para ir a ver un médico sin necesidad de pedirse el día. Hay que generar espacios para que la gente se sienta cómoda y se sienta confortable dentro del lugar donde está trabajando. Creo que eso son cosas que finalmente contribuyen enormemente a que las personas estén mucho mejor en su salud mental, porque, porque cuando tú las haces parte de una familia, se sienten con la confianza de decirle a su jefe, necesito espacio para ir a, no sé, al acto de mi hija o de mi hijo, o llevarlo al médico, o ir yo al médico. Eh, Correcto. entonces, finalmente, si tú das esos espacios, o hoy día la flexibilidad que muchos cargos hoy día pueden tener de trabajar algunas jornadas desde las casas, o por qué no, permanentemente de las casas y ir algunas veces a la oficina para verse, principalmente para poder escucharse directamente, eso finalmente genera espacios y flexibilidades que a la gente le hace muy bien, que a todos nos hace muy bien. ¿Y, Y y cómo, y cómo entonces, brevemente ahí, cómo vive esa salud mental o cómo cuidamos la salud mental de ustedes, de las gerentes generales, de los gerentes generales? Mira, yo creo que tiene que partir, uno siempre tiene que partir por uno. Si yo estoy bien, mi familia va a estar bien, y mis colaboradores van a estar bien, porque voy a buscar la manera de que ellos se sientan bien, de que estén sanos. Si alguna de las personas, porque tenemos en nuestro equipo, en equipos médicos CPEA, tenemos algunas personas enfermas, y hay personas que llevan harto tiempo con licencias médicas del tiempo de la pandemia, y algunas muy jóvenes. Creo que es súper importante el acompañamiento que uno pueda darle. Hay personas que le afectó físicamente esto, hay algunas que son psicológicamente afectadas. Con algunos hemos logrado hacer algunas cosas para que vuelvan al trabajo, con otros no nos ha resultado. Pero estando muy disponibles a dar las flexibilidades para que vuelvan con jornada parcial, trabajando desde las casas. Creo que es muy importante que tanto el rol de un gerente general, de un CEO, como de cada uno de los líderes esté muy pendiente de cómo están
las personas de su equipo en lo personal, en primer lugar. Y hoy día hay muchas señales que se emiten, o sea, yo siempre creo que hay señales. Cuando alguien ha tenido muy buen desempeño y al día siguiente o la semana siguiente tiene un desempeño menor, o lo ves distraído, o no se conecta, o no está tan disponible el teléfono, es porque algo pasa, hay señales. Y creo que es súper válido hacer una pregunta tan simple, pero con una escucha muy activa de ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Y eso, ese acompañamiento genera cambios rotundos en cómo nosotros, desde un rol de liderazgo, y no solamente desde el gerente general, sino que de cada una de las personas que tenemos personas a cargo, equipos a cargo, podemos contribuir a que la gente esté más sana, en todo sentido, física, pero especialmente psicológicamente. Gracias, Jimena. Bueno, uno de los temas, y acá otra pregunta relacionada con el presente, uno de los temas que genera agobio, malestar y también mucha tensión y afecta mucho a la salud mental son los salarios, en particular en Chile y en general la informalidad en otros países del mundo y la pobreza en general que hay en nuestra parte. Pero en Chile en particular, según el INE, nosotros tenemos salarios con personas de jornada completa, o sea, estamos hablando más de 8 horas, que no le alcanza, que no superan la línea de la pobreza, y estamos hablando de más del 50%, casi el 55% de personas que ganan un salario con jornada completa y ese salario no supera la línea de pobreza. O sea, en el fondo trabaja y la persona sigue siendo pobre. Entonces, ese es un drama social gigante y me gustaría conocer tu opinión como CEO. ¿Qué se hace con esto? Porque nosotros como RH Management hemos reporteado mucho este tema y los estudios nos indican que el mercado no ha dado respuesta a esto. O sea, no hay una respuesta técnica a esto, porque dicen, no, es que tienen más productividad, claro, ok, pero antes de conversar de productividad, que es el tema vital para poder mejorar los salarios, hay una realidad concreta, que el 50% de los trabajadores no le alcanza para vivir. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos hacemos cargo de eso, Jimena? Bueno, esto está súper en línea con lo que veníamos hablando recién. O sea, una persona que no le alcanza para vivir claramente va a estar estresada permanentemente y su cabeza va a estar conectada a cómo resuelve un problema económico personal y familiar. Creo que esto es la base para que las personas se sientan tranquilas en su lugar de trabajo. Y efectivamente este es un problema grande en Chile y a nivel mundial, que la pandemia creo que también vino a afectar mayormente. En muchas ocasiones y durante la pandemia mucha gente perdió su trabajo y se volvieron a colocar quizás a sueldos menores a los que tenían antes. Creo que es fundamental para las empresas diseñar sus estrategias de negocio, sus planes estratégicos, considerando en el centro a las personas, a los equipos de trabajo. Parte de nuestro rol, como lo mencioné antes, en el ámbito social es asegurar que nuestra gente esté bien. Y sentirse bien remunerado es parte de eso. Eh, Creo que es un desafío para cada uno de los líderes y los gerentes generales y CEO el poder lograr que su gente tenga al menos rentas de mercado. Y hoy día existen muchas tendencias. Nosotros somos parte de una agrupación que es el Desafío 10 Sport, que nos pide como parte de ese desafío que ninguna renta sea menor de 22 UF o de la diferencia entre el sueldo más alto y más bajo no sea más de 10 por. Nosotros hemos tomado como empresa mediana que está recién empezando a ser empresa grande, el estar permanentemente mirando cómo están los sueldos más bajos de nuestra organización, considerando las 22 UF. Y eso implica que hay que estarlo mirando permanentemente. La UF está cambiando rápidamente hoy día, pero eso también implica que rápidamente están cambiando los precios y el costo de la vida. ¿Ya? Hoy día el hacer reajustes por IPC no basta y hay que estar permanentemente mirando cómo vamos apoyando a nuestros equipos para que eso esté cautelado y obviamente teniendo los cuidados del negocio. Sí, acá obviamente las empresas tienen que ganar plata para poder vivir y dar empleo, y eso lo tengo muy claro. Pero para eso también hay que tener una estrategia para el mediano y largo plazo, y en el corto plazo estar permanentemente mirando a las personas y cómo están.
y el tema remuneracional es algo fundamental para su tranquilidad personal, mental y familiar. Gracias, Jimena. Brevemente, Jimena, para poder hablar de los temas de futuro, que me queda la última pregunta en eso. ¿Cuál es la mirada dentro de esta conversación que estamos teniendo, que tú tienes el rol de los sindicatos en el siglo XXI, en el fondo? ¿Cómo miras ese rol? Porque los sindicatos en los países desarrollados, como en Europa, países de la OECD como nosotros, se sientan en una mesa con el Estado y los empresarios justamente a determinar los salarios y lo hacen de manera ramal, o sea, lo hacen de manera por igual, grupos grandes, pero se sientan a un diálogo social, como se conoce. ¿Cuál crees tú que es el rol de los sindicatos en general en el mundo del trabajo hoy en este Chile que se está dibujando y en el siglo XXI? De hecho, para hacer lo que tú dices, que ocurre en otros lugares, falta harto acá en Chile. Creo que un sindicato puede ser una muy buena puerta de entrada para llegar a todos los trabajadores, sobre todo a aquellas empresas que tienen una alta dotación, cuando cuesta llegar a cada una de las personas. Y en ese sentido, no solamente me refiero a temas remuneracionales, por ejemplo, sino que a detectar problemas que están afectando a los distintos equipos, que creo que desde ahí surge el malestar de muchos trabajadores y se generan, por ejemplo, los sindicatos. Cuando una empresa logra trabajar de manera adecuada con su sindicato, logra muchas cosas y logra muchas cosas no solamente a nivel de desarrollo empresarial o de buenos resultados de negocio, sino que especialmente logra tener equipos afiatados y contentos trabajando. Los dirigentes sindicales pasan a tener un rol fundamental en ese proceso de desarrollo y en esas mesas de conversación, que creo que faltan en muchas ocasiones la apertura de poder trabajar los temas oportunamente y no solamente en un contexto de negociación sindical, en una negociación colectiva. Creo que el rol va más allá de eso, hay que estar sentado permanentemente con los sindicatos, ellos están muy cercanos a la gente y por ahí generar un trabajo co-creado, colaborativo con la empresa. Muchas veces eso hoy día en la mayoría de los sindicatos no se da, se mira desde afuera. Trabajé por mucho tiempo en una empresa minera y pucha que costaba sentarse con los sindicatos a trabajar, no tanto con los propios, pero generar las instancias para que las empresas colaboradoras trabajaran adecuadamente con sus sindicatos. Y creo que es parte de los desafíos que hoy día tienen las grandes empresas con altas dotaciones, que es donde más existen sindicatos, y generar esta relación más estrecha de trabajo colaborativo, involucrando a las personas a ser parte del desarrollo de las empresas, pero siendo parte activa, no solamente parte que escucha, sino que también pudiendo proponer cosas. Correcto. La última reflexión, Jimena, invitarte a mirar el futuro. No sé si tuviste la posibilidad de leer a Yuval Harari. Él plantea ahí en su libro famoso Homus Deus que el futuro que se nos viene es que va a haber una clase social que él le llama una clase inútil porque al parecer los robots y toda la transformación digital y la revolución tecnológica en definitiva va a desplazar al hombre, al ser humano, me corrijo para no decir porque es hombre y mujer, al ser humano para que efectivamente haga otras funciones en el fondo. ¿Cuál es tu mirada con este tema del trabajo y el futuro, o el futuro del trabajo, como también se habla? Sí, yo creo que cada vez a una velocidad más rápida, esos cambios se han ido dando en las organizaciones y parte del rol que tiene un CEO es buscar mejoras en la productividad y muchas veces la tecnología genera esa aceleración dentro de las empresas. Eh, Dado eso, los trabajadores tienen que estar muy disponibles a poder reconvertirse en sus posiciones de trabajo. Me ha tocado en muchas ocasiones poder dar opciones de reubicación eh, dentro de la empresa y he recibido de los trabajadores un no, que no están Claro. disponibles, que prefieren que los desvinculemos, tener ese finiquito
Y creo que parte del rol que nosotros tenemos hoy día es que hay un entendimiento, que hay ciertas funciones que en algún momento se van a tener que hacer de una manera distinta con incorporación de mayor tecnología y que implica que quienes la desarrollan, la desempeñan, tienen que empezar a buscar nuevos roles dentro de la organización. Creo que esa es una mirada que cada uno de nosotros tiene que hacer el día de mañana, capaz que haya cosas que ni siquiera el rol que hoy día desempeño, vamos a tener que hacerlo y creo que hay que partir por casa. Pero también está la comunicación constante que nosotros demos a los trabajadores y poder generar los espacios para que ellos aprendan nuevas cosas, para que puedan reubicarse en la misma organización o en otra. Y cuando no hay espacio en la misma organización, creo que hay un rol relevante de las empresas de poder acompañar en la salida. Hay muchas veces que se puede hacer eso, de repente hay recursos, a veces no, pero podemos hacer algunas cosas que nos ayuden a que la salida de aquellas personas que han aportado a la empresa sea más amable. Y siempre con la mirada de que lo que se está haciendo tiene que ir mutando y ir cambiando en el desarrollo de una posición. Jimena, muchas gracias por conversar con nosotros. Conversamos con Jimena Gómez Contreras, gerente general de Más Cepeda y miembro de RedMap. Jimena, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti, Patricio. Muy entretenida la conversación y el espacio para contar de estas cosas que estamos haciendo y ojalá se den más instancias como esta. Muchas Que estén gracias, muy bien. Jimena. Chao.